Bienvenidos a UDI Arroba, al curso de Física Conceptual, al capítulo 5 sobre relatividad. Hoy iniciaremos el módulo 17. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. El éter electromagnético fue el gran problema que se planteó la física a finales del siglo XIX. Había quedado establecido, gracias a los experimentos de Young, gracias a la elaboración de Fresnel, que la luz era un fenómeno de tipo ondulatorio. Contrario a las previsiones iniciales o algunos de los modelos sugeridos por la mecánica newtoniana, de acuerdo con los cuales la luz sería un chorro de partículas y los colores serían simplemente la mezcla de partículas de diferentes colores que se podían descomponer al pasar de un prisma, se mostró que la luz era un fenómeno ondulatorio mediante los experimentos de difracción. Pero el gran hallazgo teórico y experimental de la física del siglo XIX fue la síntesis electromagnética de Maxwell. Maxwell demostró que la electricidad y el magnetismo son en realidad un solo fenómeno que se expresa de diferentes maneras y que una de las formas como se expresan los fenómenos electromagnéticos es a través de las ondas electromagnéticas, una de cuyas porciones dentro del espectro de longitudes de onda es precisamente la luz. Había planteado un problema y era si el campo electromagnético se propaga en el espacio como ondas, si las perturbaciones del campo electromagnético se propagan como ondas a la velocidad de la luz, entonces, ¿qué es lo que ondula? El concepto de onda proviene de la mecánica, como ya habíamos visto en el módulo anterior, proviene de la observación de las ondulaciones de una cuerda tensa o de las ondulaciones de la superficie del agua cuando es golpeada de alguna manera. Entonces, se suponía que si los fenómenos electromagnéticos satisfacían ecuaciones de onda, pues es porque necesariamente debía existir alguna entidad oscilante, alguna entidad ondulante. Cuando a principios del siglo XIX quedó completamente establecida la teoría ondulatoria de la luz, se asumió la existencia de un éter luminoso.
cuando Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas y además se demostró que la luz hacía parte, una pequeña parte del espectro de ondas electromagnéticas, entonces se supuso que existía un éter electromagnético y todos los esfuerzos, tanto teóricos como experimentales, se dedicaron a tratar de descubrir este éter electromagnético. Pero el éter electromagnético presentaba problemas formidables. En primer lugar, debía llenar absolutamente todo el universo. Si es cierto que la luz nos está viniendo desde estrellas y galaxias lejanas, pues esta luz tenía que propagarse a través de un espacio supuestamente vacío, que en todo caso no tendría que estar vacío, sino que tendría que estar lleno del éter electromagnético. Pero los planetas se están moviendo dentro de este éter electromagnético y aparentemente el movimiento en el éter no afecta el movimiento de los planetas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el éter tiene que ser una sustancia extraordinariamente sutil, en todo caso muchísimo más sutil que el aire, para que no afecte de una manera apreciable el movimiento planetario. Pero existía una contradicción. Para que las ondas electromagnéticas viajen a la extraordinaria velocidad de 300 kilómetros por segundo, se necesita que el éter tenga una rigidez muchísimo mayor que la del acero. Las ondas viajan en un medio con una velocidad que es directamente proporcional a su rigidez. Por decir algo, las ondas en el agua viajan mucho más rápido que en el aire. Y las ondas, por ejemplo, en una barra de hierro, viajan todavía mucho más rápido que en el agua. Pero para tener una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo era necesario que el éter, este supuesto medio transmisor de las ondas electromagnéticas, pues fuera muchísimo más rígido que el acero. Estas eran propiedades absolutamente contradictorias, pero de todos modos se seguía asumiendo la existencia de este éter, habida cuenta de que si las ondas son oscilaciones, pues tienen que ser oscilaciones de algo, y a ese algo, a esas cosas indefinidas, pero que se asume que deben existir, pues se les suele asignar el nombre de éter. Y de aquí la palabra etéreo para algunos argumentos que a veces no tienen mucho asidero en la realidad. En todo caso, la física a finales del siglo XIX asume la existencia del éter y es precisamente Maxwell quien supone que deben haber observaciones astronómicas que den una evidencia, así sea indirecta, de la existencia del éter. Miremos la siguiente gráfica. Tenemos el planeta Tierra y el planeta Júpiter circulando, orbitando alrededor del Sol. Fue precisamente la observación de los satélites de Júpiter lo que le permitió a Romer, por allá en el siglo XVII, demostrar que la luz era un fenómeno que se propagaba con una velocidad finita. Galileo había hecho algunos experimentos supremamente burdos tratando de determinar la velocidad de la luz y no había podido llegar a ninguna conclusión. Sin embargo, Romer descubrió que cuando Júpiter está más alejado de la Tierra, aparentemente los eclipses de sus satélites se retrasan. Lo describió y lo explicó de una manera adecuada, suponiendo que la luz tarda un cierto tiempo en llegar desde Júpiter a la Tierra. Como consecuencia de esto, entonces pensó, volvamos al gráfico, no es lo mismo observar los satélites de Júpiter cuando la Tierra y Júpiter están muy cerca que observarlos cuando la Tierra está en oposición a Júpiter respecto al Sol. En este caso, la luz debe viajar una distancia adicional que es proporcional al diámetro de la órbita terrestre. Entonces esto establece una diferencia en el tiempo que hizo que Romer hiciera una primera burda aproximación a la velocidad de la luz.
Posteriormente, otra serie de experimentos a los que nos vamos a referir más adelante, como el experimento o la observación de Bradley de la aberración estelar, permitió establecer con mayor precisión la velocidad de la luz. Maxwell suponía que la velocidad de la luz no solamente era finita, sino que debía variar en función del movimiento del Sol respecto a la galaxia. Entonces, se debía poder detectar un efecto adicional al retraso de los satélites de Júpiter. Se debía poder detectar una variación en la velocidad de la luz que se vería reflejada con un buen grado de precisión en la observación de los satélites de Júpiter, dependiendo del movimiento del Sol. Lo que asume Maxwell es, si el Sol se está moviendo con una determinada velocidad respecto a la galaxia, una velocidad del orden de 80 kilómetros por segundo respecto al centro de la galaxia, entonces la velocidad con la que llega la luz desde Júpiter a la Tierra no es la misma en esta configuración que en esta configuración. Evidentemente en esta configuración la velocidad será mayor y en esta configuración la velocidad será menor. Por lo tanto, asume Maxwell, cuando se da esta configuración de que están en conjunción la Tierra y Júpiter, pero Júpiter señala la dirección en la que avanza el Sol, los periodos de los eclipses de los satélites de Júpiter se debe adelantar respecto a esta otra configuración, en la que a pesar de que la Tierra y Júpiter están aproximadamente a la misma distancia, dado que la dirección de movimiento del Sol es la misma dirección de movimiento de la luz, entonces la luz debería sufrir un retraso. Esta interesantísima predicción de Maxwell dependía de la observación sistemática de los periodos orbitales, de Júpiter y de la Tierra a lo largo pues, de unos 6 o 7 años. De modo que Maxwell se dirigió hacia los observatorios astronómicos para pedir que se hiciera este tipo de determinación experimental. Maxwell hace esta solicitud hacia el año de 1879, que es precisamente el año de su muerte, y por supuesto nunca tuvo la oportunidad de conocer el resultado. ¿Por qué afirma Maxwell que la velocidad de la luz debe cambiar en función de la posición relativa de Júpiter, la Tierra y el Sol, y del movimiento del Sol respecto a la galaxia? Pues esto es un resultado de una bien establecida y principio de la mecánica newtoniana que se llama la ley de adición de velocidades de Galileo. La idea es que la velocidad con la que se mueve un cuerpo depende del estado de movimiento del observador. Entonces se asumía, traduciendo esta situación directamente al caso del movimiento de la luz en el éter, que el éter se configuraba como en una especie de supersistema en reposo, en el cual la luz tenía una velocidad constante, pero que los cuerpos que se mueven respecto al éter van a detectar diferentes velocidades del éter. Miremos en esta gráfica a qué corresponde la diferencia de observación de valores para el movimiento de un cuerpo según diferentes sistemas inerciales. Consideremos dos sistemas inerciales que vamos a llamar S y S'. Vamos a suponer que nosotros estamos situados en el sistema S y uno siempre asume que su sistema está en reposo. Entonces, respecto al sistema S, se está desplazando el sistema S', que tiene como origen O'. Vamos a asumir además, por sencillez de nuestro sistema de coordenadas, que en el tiempo t igual 0, ambos orígenes coincidían. O
O sea, los dos sistemas empiezan a marcar a partir del mismo momento. Después de un tiempo t, el origen del sistema O' se ha desplazado la distancia bt respecto al origen del sistema S. Quiere decir esto que cualquier punto P que en el sistema O se designa por las coordenadas x, y, z, en el sistema primado se designa por las coordenadas x', y, y z'. Ahora, ¿cómo se relacionan las coordenadas x, y, z con las coordenadas x', y', y z'? Si proyectamos el punto P al eje X, entonces podemos observar que si esta es la coordenada X' y esta es la coordenada X, entonces la coordenada X será igual a la distancia BT más la coordenada X'. Escribámoslo acá, nos dicen las transformaciones de Galileo, entonces que X' es igual a X menos B por T, donde B es la velocidad relativa entre los dos sistemas. Si además, volvamos a la gráfica, si además proyectamos este punto sobre las coordenadas y, y, z', podemos comprobar que estas son exactamente iguales, entonces nuestras ecuaciones de transformación se escriben de esta manera. X' es igual a X menos BT, Y' es igual a Y, Z' es igual a Z. Voy a añadir algo que parece redundante, que parece demasiado obvio, pero después va a adquirir una gran importancia, el hecho de que T' es igual a T. Decir que T' es igual a T es ni más ni menos que asumir el concepto newtoniano de tiempo absoluto. ¿Qué nos dice este concepto? Este concepto nos dice que todo el universo se puede regir por un único reloj y que todos los relojes del universo pueden sincronizarse y marchar todos al mismo ritmo entre sí y con este superreloj. En último término podemos decir, el universo newtoniano solo necesita de un reloj. Y esto se refleja en el hecho de que yo pueda decir que T' es igual a T, que el tiempo es el mismo y es absoluto para todos los observadores. Ahora, estas diferencias en los valores de las coordenadas me dicen a mí que si un cuerpo se mueve, un cuerpo de masa m, se mueve con alguna velocidad v respecto al sistema O', pues se mueve con una velocidad v' respecto a O' y v respecto a v. ¿Y cómo se relacionan estas dos velocidades? Volviendo a estas ecuaciones que se conocen históricamente con el nombre de ecuaciones de transformación de Galileo, entonces es posible demostrar que si v es igual a v sub x es igual a delta x sobre delta t, y b sub x' es delta x' sobre delta t, entonces, a partir de esta ecuación puedo llegar a esta conclusión. B sub x' es igual a b sub x menos b. Esta simple expresión se llama la ley de transformación de velocidades de Galileo y es la que expresa de una manera matemática lo que hemos venido diciendo. Un cuerpo, la velocidad con la que se mueve un cuerpo depende del sistema de referencia en el cual se lo esté observando. Entonces, miren ustedes lo que sucede cuando la velocidad con la que se mueve, por ejemplo, con la velocidad con la que se mueve el móvil es igual a la velocidad del sistema de referencia. Si esta velocidad del móvil fuera igual a esta velocidad del sistema de referencia, este móvil estaría en reposo respecto a el sistema O'. Entonces, podemos hacer que Bx' sea igual a 0 simplemente haciendo que Bx sea igual a B. Quiere decir
Si el móvil se desplaza con la velocidad del sistema de referencia O', pues su velocidad respecto a O' será 0, su velocidad respecto a O será B. Y así podemos jugar indefinidamente con las variaciones de la velocidad en diferentes sistemas. Entonces se supone, por ejemplo, que si una persona va caminando en el metro puede tener una cierta velocidad, obviamente respecto al vagón del tren, pero podría estar en reposo, por ejemplo, respecto a la plataforma. O suceder algo como lo siguiente, el metro arranca y una persona empieza a correr al lado de él, entonces podría estar instantáneamente en reposo respecto al metro, aunque tenga la misma velocidad que el metro respecto a la plataforma. Esto se suponía que sucedía también con un rayo de luz. La idea es que si en un sistema de referencia, voy a poner acá, un emisor de luz viaja con la velocidad de este sistema de referencia, entonces un rayo de luz va a tener una velocidad C' respecto a este sistema O, y esta velocidad una velocidad C' respecto al sistema O' y una velocidad C respecto al sistema O, que será la composición de estas dos velocidades. Entonces, según esto, C tendría que ser C' más B, donde B es, como siempre, la velocidad relativa. Volvamos a la gráfica del movimiento de Júpiter y la Tierra y el Sol respecto a la galaxia. Entonces, miremos en esta situación en que el Sol avanza en esta dirección y la luz viene de Júpiter hacia la Tierra, entonces las velocidades se suman, así como en esta relación las velocidades se restan. Haciendo este tipo de consideraciones, Maxwell llegó a la conclusión de que se debía encontrar una diferencia de tiempo, una diferencia temporal, que se podía medir, una diferencia temporal del orden de 2 T sub 0 por B sobre C. Perdón. Si T sub 0 es el diámetro de la Tierra dividido por la velocidad de la luz, entonces Maxwell espera que se mida una cantidad del orden, decíamos ahora, de 2T sub 0 por B sobre C, una cantidad de primer orden en B sobre C. Ahora, ¿de qué orden de magnitud es esta cantidad? Esta es una cantidad del orden de B, es como 80 kilómetros por segundo, en cambio C es del orden de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces tenemos acá que esto es una cantidad del orden 10 a la menos 4. Es decir, hay que hacer una medida que tiene una precisión del orden de una 10 milésima. Si bien era una medida bastante exigente, se suponía que era una medida completamente realizable. Pero Maxwell sabía que habían otros experimentos interferométricos que deberían poder también detectar variaciones en la velocidad de la luz. Pero ¿qué pasaba con estos experimentos? Estos experimentos eran experimentos en los que se necesitaba una precisión del orden de 1 en 10 a la 8. Es decir, experimentos donde la relación es B sobre C al cuadrado, que es del orden de 10 a la menos 8. Se suponía que esto era algo que estaba completamente fuera de las posibilidades. Para ver cómo se resuelve esta situación, entonces lo haremos en la parte 2 del módulo 17 de este capítulo 5 de relatividad del curso de física conceptual.